Amén, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Hechos 18, capítulo 1 al 17 en esta mañana. Voy a leer entonces en versión Nueva Biblia de las Américas. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Como Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Partiendo de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Por medio de una visión, durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces Pablo se quedó ahí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron ante el tribunal. Este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo los toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos agarraron a Sóstenes, el oficial de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, pero Galión no hacía caso de nada de esto. Que el Señor bendiga su palabra. Se conoce como la Revolución Industrial, un movimiento que partió en Gran Bretaña, en donde empezaron a descubrirse cosas modernas, y esas cosas modernas empezaron entonces a influenciar en la cultura, y eso se le llamó Revolución Industrial. Y una de las características que tuvo, entre varias, tuvo la migración del campo a la ciudad, que se conoce, que las personas se empezaron a mover desde el campo hacia la ciudad. Se empezaron a cambiar de lugar de vida porque la ciudad daba muchas más oportunidades, daba muchas más posibilidades de trabajo. Entonces, obviamente, la gente buscando trabajo, buscando sustento, se movió. Ese movimiento, por supuesto, tiene cosas buenas y tiene cosas malas que siempre podemos analizar. Sin embargo, solo quisiera enfocarme en que cómo la ciudad se convirtió en algo muy importante y en algo que determinó, ¿cierto?, cómo vivimos hoy en la sociedad. Algo que no era así antiguamente, pero que ahora la ciudad se convierte en algo central e importante, y las ciudades se han vuelto algo muy, muy importante para nuestra sociedad. Pero pensamos a veces que solo eso pasó en la Revolución Industrial. Pero si uno va hacia atrás en la historia de los siglos, se va a encontrar que cuando el cristianismo comenzó, también había una especie de revolución en donde las personas se estaban moviendo más a las ciudades. Y hemos estado viendo en los viajes de Pablo, que Pablo exactamente ha pasado por varias ciudades importantes. Ciudades que eran muy, muy importantes para el mundo antiguo. Ciudades como Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto hoy, ¿cierto? Donde hemos estado viendo que Pablo se ha estado moviendo por esos lugares. ¿Qué ha estado haciendo? Predicando el Evangelio. De tal manera que hay un estudioso que incluso llamó a los cristianos los primeros cristianos urbanos. ¿Por qué?
porque era el mundo social en el cual el apóstol Pablo predicó y cómo él fue predicando por distintas ciudades. Y tal vez nos podría hacer pensar la importancia que tuvo en la misión de Pablo la ciudad y la importancia que también hoy tiene la ciudad en la misión cristiana. Entonces Pablo, hemos visto que pasa de una ciudad importante, que fue Atenas, la cual vimos la semana pasada, donde Pablo entonces terminó predicando, ¿cierto?, en el Areópago, en donde él dio ese tremendo discurso o ese tremendo sermón para poder decirle a los atenienses cuál era el Dios verdadero, que era el Dios que ellos llamaban el Dios desconocido, y le explicó en detalle todo lo que es este Dios que nosotros adoramos y cómo es diferente al Dios que ellos adoran. Pero hoy vamos a ver que Pablo entonces se va a mover a otra ciudad importante. Esta ciudad importante es la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto. Entonces vamos a ver entonces cómo fue la predicación del apóstol Pablo en esta ciudad, que es la ciudad de Corinto. Vamos a enfocarnos entonces primero en los versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6 para ver Pablo predica a los judíos en Corinto. Pablo predica a los judíos en Corinto. Vamos a ver entonces esos primeros versículos, ¿ya? Veamos entonces qué nos dice Pablo en estos primeros 6 versículos. Nos dice que Pablo entonces, después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, ¿ya? Un versículo sencillo, pero nos dice entonces cómo él viaja de un lugar a otro. Este verso entonces nos dice el viaje de Pablo, que eran aproximadamente unos 80 o 90 kilómetros de distancia, lo que hacía. Si era un viaje a pie, era más o menos 1 o 2 días que tenía que viajar el apóstol Pablo. Si lo hacía en caballo, era un día solamente, ¿cierto? Entonces la ciudad de Atenas era una ciudad tan importante como lo iba a ser la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad política y económica muy importante porque estaba siempre en un lugar muy central. Tenía 2 puertos y cuando ya tenían 2 puertos era que la mercancía entraba y salía y por tanto era una ciudad muy comercial. Cuando una ciudad es muy comercial también atrae a todo. Y lo que atraía no era solamente el comercio, sino que también atraía las religiones. Entonces era una ciudad políticamente muy mezclada, una ciudad que tenía muchas religiones, muchas adoraciones y mucha gente entonces llegaba a ese lugar para adorar y seguir a los dioses que tenían. Entonces, mis hermanos, vemos que Pablo llega a esa ciudad, la ciudad de Corinto. Lamentablemente la ciudad de Corinto no solo era conocida por este intercambio comercial, por este intercambio religioso, sino que también era conocida por la inmoralidad sexual. Incluso había una frase que uno iba a corintianizar. O sea, yo iba a esa ciudad a practicar pecados. Y es porque la filosofía estaba dentro de esa ciudad y había una filosofía que también Pablo combatió en la ciudad de Atenas cuando predicó en el Areópago, la idea de que importaba solo lo espiritual, o sea, lo no físico, y lo material no importaba. Por tanto, yo podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo, porque el cuerpo no importaba, el cuerpo no era algo importante. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe en la misma carta de Corintios, en el capítulo 6, versículos 18 al 20, algo que nosotros entendemos ya, en donde dice, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, los cuales tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no solo importa lo no físico, dice, sino que también importa lo físico, lo corporal es importante porque el templo, el cuerpo, fue creado por Dios y por tanto debe ser cuidado y debe ser consagrado, o sea, apartado para Dios. Y por eso la fornicación, el adulterio o cualquier práctica pecaminosa que atente contra el cuerpo era un pecado. Pero entonces vemos que llega a esta ciudad el apóstol Pablo, y ¿qué nos dice el verso 2? El verso 2 nos dice que Pablo se encuentra entonces con un matrimonio de judíos. Este matrimonio de judíos se llamaban Aquila y Priscila, los cuales iban a ser muy importantes en la misión que el apóstol Pablo iba a realizar. Ellos estaban ahí porque lo habían sacado de la ciudad de Roma por un emperador que es conocido, uno de los emperadores más famosos, el emperador Claudio. Ese emperador Claudio había expulsado a los judíos. Ya la explicación que más se conoce, aunque hay
otras posibles explicaciones es la que da un historiador romano llamado Suetonio, el cual dice que fueron expulsados de Roma debido a los disturbios que estaban causando por causa de oponerse a los judíos cristianos. O sea, había un problema ahí y entonces el emperador se aburre y dice, ¿saben qué más? Fuera de la ciudad. Y eso era parte del mundo antiguo. Los emperadores podían hacer, decir y fuera. Y entonces expulsan a los judíos fuera de la ciudad de Roma, y como Aquila y Priscila eran judíos, tienen que salir de la ciudad de Roma y terminan llegando entonces a la ciudad de Corinto. ¿Y qué pasa entonces ahí? Llega Pablo a Corinto, llega Aquila y Priscila y se encuentran, y como eran judíos y a la vez cristianos, coincidieron inmediatamente. Seguramente empezaron a conversar, porque estaban ahí, qué había pasado, el apóstol Pablo seguramente contándole el trabajo que yo hacía, el viaje que estaban haciendo, y dice que ambos eran del mismo oficio. ¿Cuál era el oficio? El hacer tiendas de campaña. El oficio era hacer tiendas de campaña, que era en el fondo, hermanos, construir tiendas con cuero, hacerlas para que la gente pudiera estar ahí. Era un trabajo que se requería mucho esfuerzo y que, como todo buen judío, los judíos se formaban de niño en un oficio. Era muy importante formar a un judío en un oficio. O sea, no solo dedicarse a lo religioso, digamos así, sino que la persona también tenía que tener un oficio. ¿Para qué? Para sustentarse con sus propias manos. Un buen principio, por supuesto, para nosotros, para enseñar también a nuestros hijos. Entonces tenemos aquí que trabajan en lo mismo, y entonces en muchas ocasiones Pablo incluso les dice a la misma iglesia en Corinto que él se ha sustentado con sus propias manos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, Pablo dice lo siguiente, describiendo todo el trabajo misionero que él había hecho, dice 1 Corintios 4, 12, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos, cuando somos perseguidos, los soportamos, etc. ¿Ya? Pero fíjense ahí, les dice a los corintios, nosotros nos sustentamos bajo nuestras propias manos, que es hacer y ejercer el oficio que yo tengo para seguir llevando a cabo la misión en la cual yo he sido encomendado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, en el mundo antiguo, a diferencia de hoy, los que tenían el mismo oficio no competían entre sí, sino que se asociaban, hacían un grupo, así como una especie de gremio, y generalmente adoraban a un mismo Dios que los protegía, ¿ya? Como que le daba la bendición en el trabajo. ¿Ya? Era parte del mundo pagano. Cada cual tenía sus dioses, se asociaban y juntos trabajaban y además recibían la bendición, ¿cierto?, de sus dioses. Y aquí vemos que Pablo, como buen judío, se junta con Aquila, con Priscila, y entonces trabajan juntos en este trabajo. Pero nos dice el verso 4 que no solamente se quedaban en el trabajo, no solo se dedicaban a trabajar en el mismo oficio, sino que además nos dice que discutían todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. En otras palabras, mis hermanos, era más o menos así. Trabajamos juntos en la semana y el día de reposo nos vamos a la sinagoga a pelear. ¿Ya? Nos vamos a demostrarle a los judíos de que Jesús es el Cristo. Y eso hacía Pablo, eso hacía Aquila y eso hacía Priscila. Juntos iban y decían, bueno, discutamos si Jesús es o no es verdaderamente el Mesías. Y entonces, todo eso lo hacían, nos dice, constantemente. Pero hay un cambio en el verso 4 del verso 5, ¿cierto? En mi versión dice que estando ahí y haciendo eso constantemente, persuadiendo, por un lado trabajaban los 6 días y el 7º iban a la sinagoga, pero el verso 5 nos dice, cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, Pablo no solo se quedó en su trabajo, sino que ahora se dedicaba de forma completa, a tiempo completo, a trabajar en predicar el mensaje. Ahora, ¿por qué sucede eso? ¿Cómo pasa ese cambio de estar trabajando con sus manos y solo predicar el día de reposo para luego decir que se dedica por completo o por entero a la predicación? Y esto es porque Silas y Timoteo, que venían de Macedonia, llegaron donde Pablo y le entregaron una ofrenda. Y esa ofrenda permitía que el apóstol Pablo se dedicara con libertad a predicar el mensaje del Señor. ¿Cómo sabemos eso? 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, nos dice lo siguiente. 2 Corintios 11, 9 nos dice, cuando estaba con ustedes, tuve necesidad, a nadie fui carga,
porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de hacerles carga. Pablo siempre evitaba hacerles carga, principalmente a los corintios, porque la iglesia de Corinto no era una iglesia muy agradecida con el apóstol, sino que ni siquiera a veces lo sustentaba. Y él recibía de otros lugares ofrendas para él seguir realizando este trabajo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo se dedica por entero a predicar ahora que está en la libertad. Tiene sustento, entonces puede predicar el mensaje del Evangelio. Y el verso 6 nos dice que él había estado constantemente con con Priscila y Silas y él predicando el mensaje, pero ¿qué pasa? Dice que ellos se oponen. En el verso 6, pero los judíos se le opusieron y blasfemaron. O sea, no solo se opusieron, sino que empezaron a blasfemar contra Cristo, contra lo que él le explicaba, diciéndoles que Jesucristo era el Mesías. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Al final del verso 6, dice que sacude sus ropas y le dice, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Este símbolo de sacudir las ropas era un símbolo que viene desde el Antiguo Testamento y que tenía un simbolismo. El simbolismo era decir, dejamos que el juicio caiga sobre ti. Ya no quieres escuchar lo que yo te estoy explicando, no quieres escuchar que Jesús es el Mesías, no quieres escuchar la verdad, entonces te entrego y que el Señor te juzgue. Eso es lo que sale. Ezequiel capítulo 33, versículo 4 nos dice, y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido, y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Luego Jesús en Mateo capítulo 27, versículo 22, cuando están crucificando al Señor, el Señor responde, Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Se ha crucificado? Gritaron todos. Pilato les preguntó, ¿por qué? ¿Qué ha hecho de mal? Pero ellos gritaban, sea crucificado. Y entonces Pilato se lava las manos, ¿cierto? Y dice, la sangre caiga sobre ustedes. Entonces, ¿qué hace Pilato? Lo mismo que sabía que todo judío hacía, advertía, predicaba, pero cuando ya no querían escuchar, lo entregaba. Ahí está. Que el Señor les juzgue. Que el Señor sea su juez y el Señor les juzgue o les condene si así va a ser. Mi hermano, entonces estos versículos de Pablo aquí predicando en Corinto nos facilitan y nos ayudan en pensar ciertos principios para nosotros mismos como iglesia, para pensar cómo entonces nos ayuda esta misión. Dentro de esta iglesia no sabemos si el Señor va a levantar misioneros, plantadores de iglesia u otros pastores para llevar a cabo esta misión. Y estos versículos de Pablo nos apuntan a nosotros a pensar como iglesia cuándo deberíamos sustentar o no sustentar a una persona que va a hacer ese trabajo. ¿Cómo y cuándo deberíamos aplicar las ideas que vemos en la Escritura? ¿Ya? Y aquí podemos ver tres principios. Primero, podemos pensar que cuando una iglesia no existe, ¿cierto? Y uno va a hacer una tarea misionera o plantar una iglesia, entonces evidentemente es bueno que el plantador o el misionero tenga un propio oficio. ¿Para qué? Para que se autosustente con sus propias manos y entonces si el Señor lo llamó a hacer algo, lo haga. Un ejemplo histórico, William Carey, padre de las misiones modernas se le conoce, bautista que fue el que impulsó la idea de hacer misiones, después que en ese tiempo habían llegado a una mala conclusión de que no tenía que salirse a misionar a ningún lugar. Bueno, William Carey junto a su amigo Andy Fuller llegaron a la conclusión que estaban equivocados la mayoría del cristianismo en ese tiempo, influenciados por el hipercalvinismo, que es la idea que entonces no se predique el mensaje del Evangelio a nadie porque Dios va a traer solo a sus escogidos. Y ellos cambiaron esa idea y finalmente William Carey junto a su familia salieron en misión a predicar el mensaje del Evangelio. Su historia es bastante triste para aquellos que la conocen y muy difícil. Sin embargo, él tuvo que sustentarse muchas veces con sus propias manos. Tuvo que trabajar de profesor, de maestro, de tipógrafo, porque eran cosas que él había aprendido siendo un zapatero. Él aprendió todas esas cosas y las usó, ¿para qué? Para llevar a cabo la misión que Dios le había encomendado. Después de mucho sufrimiento, dio fruto con los años y hoy todos lo consideran un padre de las misiones modernas. Sin embargo, sufrió mucho en el momento en que él llevó a cabo esa obra. Y ese es un principio que podemos ver. Pablo
Cuando no tenía sustento de nadie, él trabajaba con sus propias manos. Segundo principio que podemos ver aquí, cuando hay personas, grupos, o lo que se llama hoy en día modernamente las agencias misioneras, que pueden sustentar, entonces este grupo de personas o agencias misioneras le pueden sustentar a un plantador de iglesia. Nuevamente, esto ha pasado muchas veces en la historia de la iglesia y por eso existe la agencia misionera que lo que hacen es sustentar a estos plantadores. Por supuesto, ellas tienen sus propios requisitos, sus propias formas en cómo hacerlo para que esa persona vaya y plante una iglesia. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia aquí a Pablo que combinó ciertas cosas, porque Pablo fue sustentado no por una iglesia, en algunos momentos sí y en otros momentos no, en otros momentos fue sustentado por ofrendas particulares de personas. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 16, Filipenses capítulo 4, versículos 15 al 16 nos dice, ustedes mismos saben, Filipenses, que el comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo la cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo dice, solamente ustedes me apoyaron, y los estudiosos dicen que quizás ni toda la iglesia, pero ustedes me apoyaron y me dieron sustento para suplir mis necesidades mientras yo estaba trabajando en predicar el Evangelio. Entonces Pablo dice, he recibido ayuda, he recibido ofrendas para llevar a cabo la misión que el Señor me ha encomendado. O sea, Pablo no se enriqueció y muchas veces dijo, miren, yo he sido ejemplo en ustedes, nunca le he pedido nada, sin embargo, cuando yo he tenido que ir a hacer esta misión que el Señor me encomendó, he confiado en lo que el Señor me ha provisto. Y esto seguía el principio de Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10, no se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sustento. O sea, dice, ¿cierto?, que Dios va a proveer para aquel que está llamado a hacer esta misión. Y así fue en el ministerio de Pablo. No fue fácil, no lo fue, hermanos. No es fácil para los misioneros, no lo es, hermanos. Para los plantadores tampoco lo es. Muchas veces el camino es un camino muy difícil. Y el tercer principio, hermanos, que hay aquí es el siguiente. Cuando sí hay una iglesia que puede sustentar para apoyar a un plantador, a un misionero, entonces sí debe ser sustentado. Y aquí podemos ver que Pablo, aunque como vimos, él trabajó con sus propias manos, él fue sustentado en ocasiones particulares, él defendió con mucha energía la idea que aquel que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Aunque fíjense que no fue siempre su realidad, pero él, desprendiéndose de sí mismo, enseñó que aquellos que predican el Evangelio deben ser sustentados para predicar el Evangelio. ¿Dónde está esto? Está en 1 Corintios capítulo 9, que es la parte más amplia que tenemos en el Nuevo Testamento, donde Pablo argumenta a favor de que sean sustentados los ancianos, los pastores, o los misioneros, los plantadores de iglesia. 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 14, obviamente la porción es más larga, pero solo me voy a limitar a esos versículos. 1 Corintios 9, 7, Pablo está haciendo, empieza diciendo, bueno, en mi defensa, cuando empieza el capítulo 9, dice, en mi defensa, y es porque lo atacaban a Pablo, lo acusaban de tratar de quedarse con el dinero, quedarse con la ofrenda, entonces Pablo tiene que presentar defensa. Acuérdense que en Corinto, como en todos lados, habían falsos maestros que trataban de acusar a Pablo de esto, y Pablo tenía que defenderse sobre esto. Y entonces, llegando al versículo 7, dice, ¿quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Ya? Aquí hace preguntas retóricas que se llaman, la respuesta es nadie. ¿Quién es soldado y va a pelear a la guerra y se sustenta solo? Nadie. O sea, alguien te manda y alguien te sustenta, ¿cierto? En una guerra, esa es la lógica. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? O sea, si yo llego y planto algo, obviamente como, necesito comer, entonces me sustento y como. ¿Quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Cierto? Está haciendo puras preguntas retóricas. ¿Acaso digo esto según el juicio humano? O sea, ¿solo estoy usando el razonamiento humano aquí? ¿No dice también la ley esto mismo? O sea, ¿no dice la Escritura esto? Dice, pues la ley de Moisés está escrito, no pondrá bozal al buey que trilla. Y se pregunta a Pablo, ¿Dios dice esto solo por los bueyes? ¿O lo dice por nosotros? Y dice, sí, se escribió para nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza.
el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? O sea, si yo hago el esfuerzo de ustedes de enseñarles, de predicarles la palabra de Dios, ¿es mucho recibir a cambio algo para poder sustentar mis necesidades? ¿En verdad es mucho eso? Sin embargo, dice, no he usado este derecho. Acuérdense, Pablo no quiso ser sustentado por la iglesia de Corinto porque lo acusaba, entonces ya mejor, no, prefiero que no me sustente, ¿ya? Pero yo no he usado ese derecho. No tenemos aún más nosotros, sin embargo, no usamos este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte, así también ordenó el Señor, que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. O sea, Pablo dice, miren, yo por lógica les puedo mostrar que aquel que sirve al Señor debe ser sustentado, también por la ley de Dios y también por el mandato del Señor. Deben ser sustentados. Entonces, si una iglesia tiene un plantador o alguien que va a plantar una iglesia, y esa iglesia tiene los recursos suficientes para sustentar a esa persona, entonces la iglesia debe sostener a esa persona. Y ahí es donde están los principios, ¿no? Depende, uno va a plantar una iglesia y depende, ¿qué debemos hacer? Debemos pensar en nuestra realidad y aplicar estos principios bíblicos para saber si sustentar o no sustentar a aquel que va a ser un plantador o un misionero de una iglesia. Y en segundo lugar, hermanos, lo que podemos ver aquí es que se debe discernir bien en dónde invertir las energías predicando. Estos son principios muy importantes. Pablo, Aquila y Priscila se habían esforzado en predicar y ir todos los días de reposo a predicar el mensaje a la sinagoga, ¿no? Eso es lo que hicieron. Pero cuando ellos lo rechazaron y blasfemaron contra el Señor después de estar constantemente predicando, ellos no se quedaron ahí, hermanos. Ellos no se quedaron ahí todo el tiempo y dijeron, vamos a seguir aquí, vamos a seguir machacando, No. Ellos discernieron y dijeron, ¿sabe qué? Aquí no quieren escuchar el mensaje de la salvación. Y entonces sacudieron sus ropas y siguieron su camino a los gentiles. ¿Qué queremos decir con esto? Que los cristianos tenemos que discernir en dónde invertir nuestras energías predicando el mensaje del Evangelio. No tiene sentido insistir en una persona que no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. Eso es muy importante, hermano, en la práctica incluso de nosotros. Cuando vamos con una persona y le predicamos y se burla. Bueno, uno tiene paciencia, va de nuevo, va, se burla, va. Pero si tú sigues insistiendo en una persona que se burla, no tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Y esto no es solo algo que hizo Pablo, es algo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6, cuando dijo, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que huellen en sus patas y volviendo los despedacen a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Usando animales, es no pierdan el tiempo en las personas que no valoran el mensaje del Evangelio. No pierdan el tiempo. Sacuden sus ropas, sacuden sus pies y sigan su camino. No significa que inmediatamente, hermanos, rechazamos a la persona, no significa que a la primera burla, ay, chao, este es un perro, un cerdo. No, ya, no se trata de eso, sino que tenemos amor y paciencia como lo tuvo nuestro Señor. Y le explicamos y somos pacientes y le hablamos del Señor constantemente, pero si la persona se burla y blasfema contra el Señor, en verdad estamos perdiendo el tiempo ahí. Tenemos que alejarnos y dejar que el Señor sea quien trate ahí. Y quizá en algún otro momento esa misma persona, después de haberle explicado el Evangelio, por las circunstancias que el Señor en la providencia de Dios permite, como la muerte, la enfermedad y el sufrimiento, va a volver a recordar estas palabras y quizás ahí nuevamente te pida que le explique el Evangelio. O en ese momento tú puedes sabiamente decir, ¿te gustaría que ore por ti? Entonces, hermano, es sabiduría, es discernir la situación. No es blanco y negro, como siempre les digo aquí, hay que pensar, hay que orar, hay que pensar. ¿Cómo entonces en esa circunstancia yo voy a actuar? Entonces Pablo nos da principios muy importantes que debemos considerar como iglesia. Porque queremos que en esta región, hermanos, que en esta región muchas iglesias lleguen al Señor. Muchas iglesias se levanten. No queremos, como le he dicho a cada uno de ustedes, que nos amontonemos aquí toda la vida, sino queremos ver que otras personas lleguen al Señor. Queremos que el Señor levante pastores, diáconos en esta iglesia. ¿Para qué? Para que entonces la obra del Señor siga avanzando.
Nosotros debemos pensar, hermanos, en eso. Y debemos considerar como iglesia cómo vamos a actuar. ¿Qué principios vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a razonar los asuntos según lo que la palabra del Señor nos muestra? Entonces Pablo, después de predicar junto a Aquila y Priscila a los judíos, como vimos, se va entonces a predicar a los gentiles. Versículos 7 al 16, entonces Pablo, Aquila y Priscila predican a los gentiles. Pablo, Aquila y Priscila predican a los gentiles. Vamos a ver entonces qué nos dicen estos versículos. Primero, el versículo 7 y versículo 8 nos van a describir entonces, mis hermanos, que Pablo va a estar predicando junto con Silas. ¿Y qué es lo que pasa? Inmediatamente vemos fruto, hermano. Increíble, ¿no? O sea, cuando se cierra una puerta, Dios abre otra puerta. Y eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que podemos ver del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí vemos que se nombra un Ticio Justo, el cual es un nombre romano, y se puede decir que entonces era un ciudadano romano, aunque algunos creen que seguramente esta persona era la misma persona que Pablo llama como Gallo en otras partes de la Biblia, donde podemos ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 16, versículo 23, dice, Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Entonces algunos creen que es distinto nombre porque los romanos no tenían un solo nombre, sino que a veces tenían 2, 3 nombres. Entonces piensan algunos que puede ser eso. No lo sabemos, pero vemos que esta persona, Ticio Justo, fue una de las personas que llegó a conocer el mensaje del Evangelio. Pero además de eso, ¿cierto? Vemos que el verso 8 nos habla de Crispo, otra persona que había llegado a creer. Pero esta persona, Crispo, es un oficial de la sinagoga, o sea, es alguien judío. Y no es cualquier judío, sino que nos dice que era un oficial de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Significa que era una persona que era muy importante y que se encargaba de administrar los cultos que tenían que hacerse en la sinagoga. Además de eso, los estudiosos nos dicen que era una persona que seguramente tenía riquezas. Entonces era una persona con riqueza y con importancia dentro del contexto judío. Entonces la conversión de esta persona debe haber provocado mucho odio, hermanos. Cuando se convierte una persona rica, una persona que era importante en la comunidad judía y que ahora es cristiano, eso debe haber producido mucho problema. Y el apóstol Pablo lo va a saber. Lo va a saber después con las persecuciones y las acusaciones que van a haber en su contra. Pero de repente en el verso 9 al verso 11 tenemos entonces que Dios le da una visión al apóstol. ¿Cuál es la visión? Le dice que el Señor va a estar con él. Esta es la tercera visión de 6 visiones que el Señor le ha dado al apóstol a través del libro de los Hechos. Las visiones, mis hermanos, tenían un propósito. El propósito era animar a la persona. No sabemos cómo estaba Pablo, pero al parecer se encontraba algo desanimado. Al parecer necesitaba una palabra de Dios. Cuando nosotros nos encontramos desanimados, necesitamos palabra de Dios. Necesitamos que la Biblia nos hable y nos diga ciertas cosas que nos van a ayudar en nuestra vida. Y todos tenemos ese encuentro como creyentes cuando buscamos al Señor en su palabra. Las visiones buscaban animar. Así como en Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando el Señor se le aparece a Abraham y le dice, no temas a Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham se encontraba también desanimado, o quizás en medio de problemas, así como el apóstol Pablo ahora, y entonces esta visión le va a señalar al apóstol 3 cosas. Primero, que no tenga miedo y que siga hablando. O sea, él seguramente tenía miedo de seguir hablando. Nosotros nunca pensamos al apóstol con miedo, ¿cierto? Generalmente no lo imaginamos así. Pero es posible que haya tenido temor y necesitaba una palabra de Dios para decirle, Pablo, no temas. Sigue hablando. Sigue predicando el mensaje. Sigue anunciando el mensaje del Evangelio, porque esto va a hacer que muchas otras personas lleguen a la verdad. En segundo lugar, le decía, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Hermanos, ¿cómo no sentirse bien cuando estamos solos? Y de repente Dios nos dice, estamos sufriendo, estamos en una prueba, estamos en dificultad, y de repente Dios dice, yo estoy contigo. ¿No es reconfortante? ¿No es esperanzador? Increíble, ¿no? Que Dios te diga, yo estoy contigo, hijo. Sigue predicando.
Pero yo estoy contigo no para cualquier cosa, no, porque a veces usamos esta frase así suelta, sino que dice, yo estoy contigo para que tú sigas haciendo la obra que yo te llamé a hacer. Para eso estoy contigo. No para pecar, sino que estoy contigo para realizar el propósito el cual yo te llamé, yo te escogí. Yo estoy contigo, hijo. Y eso le dice el Señor. Algo que estaba seguramente recordando lo que el Señor dijo en la Gran Comisión. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El Señor está con los que somos sus hijos. Y en tercer lugar, le dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Con esto, Dios le estaba diciendo que yo tengo mucha gente en la ciudad de Corinto que va a llegar a ser salva por medio de tu predicación, así que sigue predicando el mensaje del Evangelio. Eso le estaba diciendo. Y eso le estaba dando ánimo al apóstol, de tal manera que nos dice que Pablo se queda ahí 1 año y medio. Le he dicho en otras ocasiones que el libro de los Hechos no es muy bueno con las fechas, dice aquellos días, así muy ambiguo, pero aquí dice 1 año y medio se dedicó a quedarse en la ciudad de Corinto predicando el mensaje del Señor. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado y le había dicho por medio de esta visión, sigue predicando, yo estoy contigo. Y mucha gente, muchos escogidos van a responder a ese mensaje del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Dios lo estaba preparando. ¿Tiene una palabra? Sí, pero lo prepara ¿para qué? Para lo que nos describe el verso 12 al 17. Pablo entonces nos dice, el versículo 12 al 17, que siendo Galión procónsul de Acaya, o sea, una persona importante de la región de Acaya, lo llevaron al tribunal. Lo tomaron, seguramente no nos dice más detalle, pero lo tomaron y lo llevaron a los tribunales civiles para tratar de juzgar a Pablo y así pudieran matarlo. ¿Por qué? Porque una persona, una autoridad, tenía la plenitud del poder ejecutivo, administrativo, judicial. En otras palabras, en el mundo antiguo una persona podía con autoridad matar al apóstol Pablo. Y no había ningún problema. Lo tomaban, lo llevaban y a esta persona la podían matar sin ningún problema. Entonces Pablo llega a ese lugar, nos dice, exponen la acusación y le dicen, este hombre lo que hace es enseñar cosas que son contrarias a lo que nosotros creemos. Nos lleva a adorar a otros dioses, nos persuade a que adoren a Dios de forma contraria a la ley que nosotros creemos. ¿Pero qué responde Galión? Galión, viendo que había una mala intención, viendo que había una acusación contra él, él dice, miren, si se tratara de crímenes contra Roma, si se tratara de un crimen malvado contra el imperio, entonces yo tomaría su caso. Pero ¿saben qué? Son cuestiones de nombre, son cuestiones de palabras de ustedes. Yo no me meto ahí. Véanlo ustedes. Y las autoridades de Roma tenían la potestad de tomar o desechar el caso. Y él dice, yo no voy a tomar ese caso. Véanlo ustedes, resuélvanlo ustedes. Entonces el procónsul dice que se vayan, dice que lo echa incluso desde el lugar, y ellos entonces como enojados, como dicen en Chile, la del picado, ¿cierto? Vemos que agarran a Sóstenes, que era un oficial de la sinagoga, y lo golpean frente al tribunal. ¿Qué intenciones tenían de decir? Miren, no respetamos ni una ley, o quizás estamos enojados, estamos irados contra lo que tú has hecho, porque no has considerado nuestro juicio, y lo golpean. ¿Ya? Trataban de mostrar esa ira o ese enojo frente a lo que había hecho el procónsul. Viendo, hermanos, estos versículos, nuevamente tenemos que pensar en cómo el Señor nos da principios para nosotros como iglesia, para pensar en cómo vamos a llevar a cabo la misión del Señor. Y lo primero que podemos ver, mi hermano, es que cuando el Señor quiere atraer a sus escogidos, cuando quiere salvar a las personas, Él los va a salvar. Salva a dos importantes aquí, Ticio Justo y Crispo. Personas que, como dijimos, eran muy, muy importantes. Pero ¿qué hacen? Llegan a los pies del Señor. Y eso se hace porque el apóstol Pablo, Aquila y Priscila no se quedan ahí, sino que lo que hacen es seguir predicando el mensaje del Evangelio. Y lo que hemos visto a través del libro de los Hechos es que los apóstoles predican el mensaje del Evangelio, pero de distintas maneras. No hay un solo modelo, sino que hay varias formas en el libro de los Hechos de predicar el mensaje del Evangelio. Y como hemos dicho, como iglesia, tenemos que pensar cuál es la mejor manera de predicar el mensaje del Evangelio.
y pensar cómo lo vamos a hacer, porque otras iglesias lo van a hacer de otras maneras. Hay varias veces casos de hermanos, ¿cierto?, que llegan a otra iglesia y ven que, por ejemplo, no tienen un día especial para evangelizar. Y dicen, esta iglesia no evangeliza. Si uno va a otra iglesia va a decir, bueno, esta iglesia quizás no evangeliza. Sin embargo, hay iglesias que tienen otras formas de evangelizar. Por ejemplo, algunos apuntan a universitarios y hay grupos de universitarios que se dedican a ello. Hay otros que apuntan a ciertos grupos de otras personas como visitas de hospitales, orfanatos, etcétera, y van a predicar el mensaje del evangelio. O hay iglesias que dejan que sus miembros actúen y prediquen el mensaje del evangelio en sus trabajos. Y así hay personas que llegan a ser salvas. Pero el punto es el siguiente: el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia lo que hace, los miembros lo que hacen es predicar el mensaje del evangelio. Y eso trae entonces a salvación a aquellos que Dios ha querido llamar. Mi hermano, y ahí es donde examinamos nuestra vida y decimos, ¿estamos realmente predicando el mensaje del evangelio? ¿O cómo estamos predicando el mensaje del evangelio? Ya sea individual, ya sea de forma colectiva. ¿Cómo nosotros hacemos el esfuerzo de predicar y de pensar que estas personas pueden ser personas que necesitan el mensaje del evangelio y que deben arrepentirse y ser salvadas de la condenación de la cual nosotros fuimos salvados? En segundo lugar, hermanos, vemos aquí que el Señor nos anima y nos recuerda que Él tiene propósitos soberanos. Por eso Pablo necesitó la palabra de Dios. Pablo le llegó a esa palabra y le dijo, no temas, yo estoy contigo, sigue adelante. Lo mismo, hermanos, es para nosotros. Cuando nos desanimamos y cuando necesitamos la palabra de Dios para nosotros, el Señor nos recuerda y nos dice, tengo aún mucha gente que va a ser salva. ¿Pero qué va a usar el Señor para que esas personas sean salvas? Va a usarnos a nosotros. Instrumentos débiles, falibles, pecadores, nos va a usar para que lleguen al mensaje de salvación. Tenemos, hermanos, mucha gente aquí en Viña del Mar, mucha gente en la región aún, y mucha tarea por hacer como iglesia. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Predicar el mensaje del evangelio. Y en ocasiones incluso el Señor va a usar cosas que no esperamos para que las personas lleguen al evangelio. Vemos aquí el caso de la autoridad civil. Hoy tenemos una visión más negativa de la autoridad civil, quizás por la experiencia del gobierno actual, no lo sé, pero pensamos que el gobierno, ¿cierto?, no puede actuar en favor de la iglesia. Pero en la historia de la iglesia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el Señor ha usado la autoridad civil para ayudar a la iglesia a predicar el mensaje del evangelio. Como por ejemplo, y dijimos en esta clase de hoy, Constantino, el gran malvado Constantino, Dios lo usó para que la iglesia pudiera seguir predicando el mensaje del evangelio. Y tal vez a futuro Dios pueda ayudar a otra autoridad civil para que la iglesia siga predicando el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio que nosotros proclamamos, mi hermano? Es el mensaje de que Cristo vino a este mundo. Nosotros, al ser pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, lo que merecemos es la justa condenación de Dios. Tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado lo que Dios dice. Y lo que merecemos es la condenación. Sin embargo, Dios ha sido tan bueno y amoroso que ha enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados. Y ahora nos llama a que tengamos fe, a que nos arrepintamos y a que confiemos en Él, en lo que Él hizo. Y entonces nuestras vidas serán transformadas. Seremos perdonados, seremos libertados de la esclavitud del pecado y podremos decir, hemos sido salvados por la gracia de Dios. ¿Y qué hace un hijo de Dios? Un hijo de Dios comparte esa noticia. Comparte ese mensaje que ha recibido del Señor, tal como el apóstol Pablo lo ha hecho en Corinto, en Atenas y en todas las ciudades. Lo que va a hacer es predicar, predicar, predicar. Esa va a ser nuestra misión, hermanos, en esta iglesia y en este mundo. Predicar el mensaje del evangelio. Oremos. Padre, te damos las gracias en este día porque, Señor, así como el apóstol predicó la palabra tuya, Señor, en la ciudad de Corinto, nosotros estamos llamados, Señor, en esta ciudad, en Viña del Mar o en esta región, a predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a, como iglesia, saber orar, pensar y actuar conforme a tu palabra en este contexto en el cual estamos, para seguir predicando cada vez tu voluntad y anunciando la buena noticia de que tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir y que resucitó al tercer día
para darnos salvación. Te agradecemos, Dios, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, y te pedimos que nos ayudes con esta misión, la cual hemos sido encomendados todos como creyentes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.